¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué soñamos lo que soñamos? ¿O por qué a veces repetimos ciertos patrones sin darnos cuenta? Bueno, hoy nos vamos a sumergir en un viaje a lo más profundo de la mente para explorar el psicoanálisis de Freud, una teoría que, créanlo o no, intentó responder justo a esas preguntas y que cambió para siempre la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Para entender a Freud, primero hay que ubicarnos en su mundo. Imaginen la Viena de finales del siglo XIX, una época de avances científicos impresionantes. Pero mientras muchos miraban a las estrellas, Freud decidió mirar hacia adentro, a ese universo igual de complejo que es la psique humana. Su gran obra, La interpretación de los sueños, que publicó en el año 1900, no fue un libro más, fue como descubrir un nuevo continente para explorar. En este recorrido, lo que vamos a hacer es desarmar el complejo rompecabezas de la mente según Freud. Primero, vamos a viajar a los orígenes de su teoría. Después, dibujaremos su mapa de la psique, con sus zonas conscientes e inconscientes. Luego, conoceremos a los protagonistas de nuestro drama interno, el ello, el yo y el superyo. También vamos a descubrir las ingeniosas defensas que usamos, a veces un poco extrañas. Indagaremos en cómo la infancia nos marca. Y para terminar, nos haremos la gran pregunta: ¿qué nos queda de Freud hoy en día? Ok, empecemos por el principio. El psicoanálisis no nació de la nada en un laboratorio, sino en el consultorio médico. Nació frente a un enigma que tenía de cabeza a los doctores de la época victoriana, la histeria, una condición súper misteriosa que afectaba sobre todo a las mujeres. Entonces, a ver, ¿qué es exactamente el psicoanálisis? Pensemos que es como una herramienta de doble uso. Por un lado, es como un equipo de buceo que nos permite sumergirnos en las profundidades de nuestra mente, allá en el inconsciente, para encontrar el origen de los conflictos. Pero por otro lado, también es como un lente de detective que nos ayuda a analizar la sociedad, buscando las pulsiones ocultas detrás del arte, la política o hasta de los chistes que contamos. Imaginen la escena, ¿ok? Una paciente llega con un brazo paralizado, pero todos los exámenes físicos salen perfectos. Los médicos no entendían nada. Freud y sus colegas, como Breuer y Charcot, veían estos casos una y otra vez. Y aquí es donde a Freud se le ocurre una idea que lo cambió todo. ¿Y si el problema no está en el brazo, sino en la mente? ¿Y si una idea, un recuerdo reprimido, pudiera literalmente paralizar un cuerpo? Esta idea lo obsesionó y lo llevó a dibujar el primer mapa de ese territorio que nadie había explorado, la mente. Y ojo, no es un mapa de neuronas o de lóbulos cerebrales, sino un modelo, un concepto que él llamó el aparato psíquico. Básicamente, una forma de visualizar cómo estamos organizados por dentro. Y con esto llegamos al corazón del psicoanálisis. Todo resumido en esta frase. La idea es revolucionaria. Lo que pensamos, lo que hacemos de forma consciente, es solo la superficie. La verdadera acción, la fuerza que mueve los hilos de nuestra vida, se encuentra oculta en ese mundo subterráneo enorme que es el inconsciente. Este es el famoso modelo del iceberg. Arriba lo que se ve es lo consciente, todo de lo que nos damos cuenta ahora mismo. Justo debajo del agua está el preconsciente. Ahí están los recuerdos a los que podemos acceder si nos esforzamos un poquito. Pero la mayor parte, esa masa gigantesca que está oculta, es el inconsciente. Y ahí viven nuestros instintos más primitivos, traumas olvidados y deseos que no aceptamos, que, sin que lo sepamos, dirigen nuestra vida. Pero a ver, este mapa no es algo quieto. Dentro de nosotros hay fuerzas que se mueven, como en una obra de teatro con 3 protagonistas. Freud los llamó el ello, el yo y el superyo, y su conflicto constante es básicamente el motor de nuestra vida psíquica. El primero en aparecer es el ello. Piensen en un bebé. Tiene hambre y llora hasta que lo alimentan. No le importa si son las 3 de la mañana, eso es el ello en estado puro. Es nuestra parte más primitiva, puro instinto que busca placer y gratificación al momento, aquí y ahora. Es el motor, la fuente de toda nuestra energía psíquica que Freud llamó libido. Claro que no podemos vivir solo de impulsos. Al chocar con el mundo, desarrollamos el yo. El yo es como el gerente de nuestra personalidad. Su trabajo es negociar con la realidad. Entiende lo que quiere el ello, pero busca cómo satisfacerlo de una forma realista y que sea socialmente aceptable. Es esa vocecita que dice: ok, quieres esa galleta, pero no puedes simplemente tomarla, pídela o espérate a llegar a casa. Y por último, entra a escena el superyo. Pensemos en él como un juez interno, es nuestra conciencia moral. Se forma cuando absorbemos las reglas, los deberías y no deberías de nuestros papás y de la sociedad. Es la voz que nos hace sentir culpa si hacemos algo malo y orgullo si hacemos lo correcto. Busca la perfección, y por eso mismo es el enemigo número 1 del impulsivo yo. Y aquí vemos el campo de batalla. Nuestra vida está llena de estos conflictos.
comer el postre ahora, ello, o seguir con la dieta, yo, devolver el cambio que nos dieron de más, super yo, o quedárnoslo, ello. Esta tensión constante, esta guerra civil dentro de nosotros, es la fuente de lo que Freud llamó ansiedad. Entonces, si vivimos en una guerra constante con nosotros mismos, ¿cómo sobrevivimos? ¿Cómo le hace el yo para manejar toda esa ansiedad? Bueno, la respuesta de Freud es que desarrolla todo un arsenal de tácticas de guerrilla psicológica, los famosos mecanismos de defensa. Y aquí están los principales soldados de este ejército. Desde la represión hasta la sublimación, todos operan en secreto, de forma inconsciente, y su misión es una sola: distorsionar la realidad lo suficiente para protegernos de pensamientos y sentimientos que nos duelen demasiado o que nos parecen una amenaza. El mecanismo principal es la represión. Es básicamente el acto de empujar un recuerdo o un deseo inaceptable a lo más profundo del inconsciente, como si nunca hubiera existido. Pero la analogía del globo es perfecta. Se puede mantener bajo el agua, sí, pero requiere un montón de energía constante, y siempre está el riesgo de que se escape y salga a la superficie cuando menos lo esperamos. Esa energía reprimida no desaparece, solo se transforma. Una salida constructiva es la sublimación. Un impulso agresivo se convierte en la determinación de un cirujano. Un deseo prohibido se canaliza en la creación de una obra de arte. Pero cuando las defensas fallan por el estrés, podemos caer en la regresión. Un adulto que en medio de una discusión empieza a comportarse como un niño, buscando esa seguridad que alguna vez sintió. A ver, ahora abróchense los cinturones porque vamos a entrar en una de las zonas más controvertidas del pensamiento de Freud. Él estaba convencidísimo de que nuestra personalidad adulta, todo este sistema del ello, el yo, el superyo y sus defensas, se construye en los primeros 5 años de vida. Freud llamó a este proceso el desarrollo psicosexual. Él propuso que, mientras crecemos, nuestra energía libidinal se enfoca en diferentes partes del cuerpo. Primero, en la etapa oral, el placer está en la boca, comer, chupar. Luego, en la etapa anal, el foco se va al control de esfínteres, que es nuestro primer gran conflicto con la autoridad. Y finalmente, en la etapa fálica, se descubran los genitales, y según Freud, aquí se desarrolla el drama familiar por excelencia, el complejo de Edipo. Y bueno, ¿por qué es tan importante todo esto? Porque según Freud, si no resolvemos bien el conflicto de una etapa, ya sea por mucha frustración o por demasiada gratificación, nos podemos quedar fijados en ella. Parte de nuestra energía psíquica se queda atorada ahí, y esto se va a reflejar en nuestra personalidad adulta. Por ejemplo, una fijación oral puede llevar al sarcasmo o a comer en exceso. Una fijación anal puede resultar en una persona obsesivamente ordenada o, todo lo contrario, súper desordenada. Muy bien, ya construimos todo el edificio teórico de Freud. Ahora, para terminar, vamos a tomar un poco de distancia y a evaluar su legado. Porque el psicoanálisis no solo revolucionó la psicología, también ha sido desde el día 1 una fuente de controversia que no se acaba. Aunque muchas de sus ideas hoy son cuestionadas, es imposible negar que Freud cambió las reglas del juego. Nos dio un vocabulario para hablar de nuestra vida interior. Conceptos como inconsciente o represión hoy son parte de nuestro lenguaje de todos los días. Puso el foco en la infancia como la etapa clave para formar la personalidad. Y quizá lo más importante, nos dio una lección de humildad. Nos mostró que no somos seres tan racionales como creemos, sino que nos mueven fuerzas que muchas veces no podemos ni controlar ni comprender. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, la que sigue generando debates acalorados en todas las facultades de psicología. ¿Es el psicoanálisis una ciencia o una forma muy sofisticada de mitología? ¿Es una herramienta poderosa para entender lo complejos que somos o una teoría imposible de probar? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Y quizá el mayor legado de Freud sea precisamente habernos dejado con estas preguntas en el aire.